Jueves a la tarde tenemos la visita de José Luis Visconti para su momento de la semana, el segmento de cine. Ya pasaron los estrenos. Y ahora en esta segunda parte, José Luis nos va a contar sobre este nuevo proyecto de la ley de cine. José Luis. Sí, antes que nada hay que recordar que la ley de cine vigente en la actualidad es la 24.377, que es del año 1994, es decir, del gobierno de Carlos Saúl Menem. Sí. En realidad, esa ley no era una ley completamente nueva, sino que era modificatoria de una ley del año 1968. Upa. O sea, una ley de 26 años antes. Claro. Sin embargo, en esos 26 años no habían cambiado tantas cosas. Para que se den una idea de lo que cambió del año 94 hasta acá, porque uno por ahí piensa en el 94, sí, claro, y no se ubica. No. En el año 94 hacía solamente un año que Internet había empezado su utilización comercial. Oh. Faltaban todavía 2 años para la creación del DVD. Y 10 años más faltaban para que surgiera YouTube. Mirá, qué increíble. O sea, estamos hablando casi de la prehistoria, claro, en términos de la evolución de la tecnología en los últimos años. A tal punto es que esa ley de cine del año 94 solamente contemplaba la exhibición en el formato clásico de 35 milímetros, ¿sí? En celuloide, que hoy en realidad ha desaparecido. Todas las salas, por ejemplo, en los complejos de acá de La Plata, son de proyección en HD digital. No hay ninguna que proyecte en 35 milímetros. Quedan, creo que, unas pocas salas en Capital que todavía tienen la proyección de 35 milímetros, pero la idea es que para fin de año ya no va a existir más ese tipo de proyección. Y en esa época se consideraba únicamente como alternativa al 35 milímetros el video, el VHS o sus variantes, que habían venido en ese momento de crisis económica a suplir un poco el formato del celuloide, que era mucho más caro. Digamos, en video se podía filmar mucho más barato. Claro. No solamente eso, no existían los espacios Inca en ese momento. No existía ninguno de los espacios Inca. Únicamente, creo que en esa época, no sé si ya existía lo que se llamaba el cine, el espacio Tita Merelo, que era originalmente el espacio que tenía el instituto para pasar películas argentinas. Y obviamente tampoco existía el canal Inca TV. Y si no recuerdo mal, no sé si ese mismo año no es el año de la creación del canal Volver, que fue uno de los que empezó a pasar viejas películas argentinas. Claro. Con lo cual, todo ha cambiado mucho en estos 21 años desde esa ley de cine. A tal punto que en esa época, una de las cosas curiosas con las que me encontré leyendo la ley es que se planeaba una limitación de 6 meses antes de exhibir una película en televisión o para su edición en un soporte tipo video, que era lo único que había en esa época, algo que hoy ya no se cumple. No. De hecho, hay muchas de las películas, por ejemplo, la que nombramos de la Sala Inca, Los Adioses, salió antes en DVD, antes que se estrenara en salas, lo cual es una cosa medio extraña, pero bueno, de hecho se estaría incumpliendo la ley por ese lado. Hace unos años se intentaron hacer algunos parches a la ley, sobre todo para proteger la difusión del cine nacional. Puntualmente lo que se quiso fue establecer un impuesto sobre la cantidad de copias con las que se estrenaban las películas extranjeras. Si se había puesto un límite, no recuerdo exactamente, creo que el límite era 150 copias en ese momento, y a partir de ahí se pagaba un impuesto. La función de ese impuesto era disuadir a las distribuidoras para que estrenen los estrenos se hagan en hasta 150 copias y no en más, porque si no saturaban el mercado. Eso obviamente duró muy poco, no se efectivizó realmente. A las distribuidoras les convenía más pagar el impuesto que reducir la cantidad de copias. Y de hecho, hoy es muy difícil cuantificar cuántas son las copias reales, porque al no estar en formato físico,
las copias en realidad se proyectan desde una computadora en las salas de cine. Entonces, bueno, evidentemente hay una necesidad de modificar la ley de cine, adaptarla a los tiempos actuales. Uno ya sabe que posiblemente cuando esté finalmente promulgada va a haber cosas que van a haber sido superadas o estarán pronto a superarse, pero bueno, algo más nuevo tiene que haber. La cuestión es que la asociación Proyecto Cine Independiente empezó a trabajar en el tema de una modificación de la ley de cine, especialmente a partir de una mesa redonda que armaron ellos mismos en el último Festival de Cine de Buenos Aires, donde participaron productores, directores, y básicamente la idea es que la ley vigente ya cumplió su función como tal. Es decir, el paso del tiempo hizo que los mecanismos de protección del cine argentino, que eran importantes al momento de la redacción de la ley, fueran fáciles de burlar. Por ejemplo, uno de los casos que señalaban es que hay una obligatoriedad de ocupar una X cantidad de porcentaje de pantallas con películas argentinas, obviamente cuando hay estrenos argentinos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hacen? La estrenan, la ponen en un solo horario al mediodía o a las 11 de la mañana, con lo cual no están burlando la ley, pero en ese horario lo más probable es que la película no resista más de una semana. Claro. Entonces, lo que se plantea es, por un lado, modificar lo que se llamó históricamente la cuota de pantalla, es decir, la cantidad de pantallas que corresponden a las películas argentinas por lo que se llama cuota de silla. Ellos plantean que esta idea viene del cine español, de una práctica que se realizó en la época en que Pilar Miró era la directora del Instituto de Cine en España, que cambió la idea, que implica ya no cuántas salas pueden estar ocupadas por una película argentina, sino cumplir con un cierto porcentaje de venta de entradas por sala. Es decir, en lugar de necesitar lo que se llamaba la media en el lenguaje cinematográfico, que eran vender determinada cantidad de entradas en la primera semana o el primer fin de semana, aquí se trata de, sobre la cantidad de butacas disponibles, cumplir con un determinado porcentaje en venta de entradas. Eso permitiría que muchas películas subsistan por lo menos una semana o 2 semanas más. Claro. Por otro lado, lo que plantean es que lo que está agotado es la cuestión de la financiación. Ellos consideran que el Instituto Nacional de Cinematografía cumple con su misión, ha cumplido con su misión de facilitar el acceso a las primeras películas de los directores, y que en todo caso lo que se puede llegar a discutir ahora es la reasignación de las partidas presupuestarias, pero que en general hay como un cierto consenso en esa distribución como viene trabajándose hasta ahora. La cuestión es que más que eso el instituto no puede recaudar y no puede distribuir, no hay mucha alternativa. Entonces lo que plantean es estimular la inversión privada, por un lado a través de líneas de crédito específicas para el cine o generando mecanismos de desgravación impositiva. Uno de los planteos que hacen es que se adopte a nivel nacional una ley de mecenazgo como la que figura en la ciudad de Buenos Aires. La ley de mecenazgo en la ciudad de Buenos Aires es como muy limitada, es para todas las expresiones artísticas, pero los montos quizás para el cine no son muy importantes, salvo quizás para alguna producción documental, con lo cual, claro, lo que se plantea es una ley de mecenazgo más amplia y que le permita a las empresas obtener desgravaciones de sus impuestos de hasta 250.000 pesos al año, lo cual, si uno se pone a pensar, es un número interesante. Pero habrá que ver si las empresas están dispuestas a invertir su dinero a cambio de, digamos, un poco de desgravación impositiva que le pueda llegar a dar el gobierno. Habrá que ver
La idea es replicar los métodos que se utilizaron al momento de la ley de servicios audiovisuales, es decir, hacer discusiones a lo largo de todo el país, tomar elementos que puedan ir surgiendo en esas discusiones y luego recién presentar el proyecto, con lo cual uno calcula que hasta por lo menos dentro de un año no va a haber muchas novedades, pero lo interesante es que aunque sea se ponga en movimiento, sí, la cuestión de la ley de cine. Sí, que se pone en discusión y que obviamente esto genera todo un debate con posiciones a favor y posiciones en contra, por ahí buscando una mejor manera, porque también pasa esto otro, que por ahí uno sabe que la película está y no sabe muy bien el horario, justamente en ese horario no puede, claro. En fin, se dan todas esas alternativas también. Y además que en cuestión de producción no es lo mismo producir, por poner un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, claro, que producir en Salta. Las realidades y las limitaciones son distintas en los dos casos, entonces me parece que eso por ahí es lo más complejo que va a tener que armonizarse en una nueva ley de cine. No es lo mismo otorgar un subsidio a una película hecha en la ciudad de Buenos Aires con actores importantes a una película también de ficción, no vamos a poner un documental, una película de ficción que se realice, no sé, en Santa Cruz, por poner un ejemplo, o en Mendoza o en San Juan o donde sea, que los montos pueden ser diferentes porque quizás no tengan a los actores más conocidos o los más taquilleros, y eso implica también un presupuesto menor. Entonces son diferentes cuestiones que seguramente va a haber que armonizar a la hora de llegar a un consenso, ¿no? Bueno, eso es lo que nos trajo José Luis para esta segunda parte de su columna del día de hoy jueves. Te hago solo una pregunta. ¿Hace cuánto que estás con el cine vos en tu vida, digamos, más o menos? En mi vida, 30 años. Si alguna vez te hubieran contado que lo del celuloide no iba más, que iba a haber YouTube, ¿lo hubieras tomado como algo real? ¿Te hubiera parecido una cosa...? Y era difícil. Era difícil, ¿no? Vos pensás que... Porque está muy bien marcado este contrapunto que vos hiciste, claro, ahí, ¿no? De cuándo es la ley y qué pasaba en ese año. Claro. O sea, ponerlo en ese contexto, muy bien marcado por vos, ¿qué pasaba, digamos? De hecho pensemos en esto. Yo tengo 47 años. Cuando era adolescente, recién empezaba el furor del VHS, que era la única manera de ver una película en casa, claro, que no fuera por televisión. Exacto, ¿no? Era la única manera de que uno pudiera elegir qué era lo que quería ver, claro, dentro de ciertos parámetros, obviamente. Pero si lo pensamos de esa manera a lo que es hoy, las diferencias son abismales. Yo creo que en ese momento a uno no se le ocurría que no podía. Se le ocurría. Yo creo que por ahí en la época en que se hizo lo de la ley de cine, algo podía llegar a intuirse, porque ya sí estaba difundido el CD, claro, para música. Uno suponía que a la larga ese tipo de formatos podía adaptarse para almacenar imágenes. Pero claramente en la década del 80, a principios de los 90, era inimaginable. Es más, uno pensaba que el video iba a durar para toda la vida, y de hecho uno se daba cuenta que si tenía un video de él grabado de comienzo de los 80, cuando llegó en la mitad de la década del 90 ya se veía muy mal. Sí se podía ver, si no se enganchaba la cinta. Claro. Bueno, vos sabés que ahora que marcaste esto del VHS, el que tenía el VHS era todo, digamos... Claro, en esa época, a principios de los 80, lo habitual era alquilar la reproductora de VHS y alquilar las películas para el fin de semana. Quiero decir esto, que tengo una reproductora de VHS guardada en una caja. Bueno, ¿no? Claro. ¿Cómo han cambiado eso? Sí, totalmente. Ahora está guardada ahí en una caja, no se usa, digamos. Totalmente, es que de hecho el VHS desde hace casi 10 años ya desapareció del mercado. Digamos, las pocas cosas que quedaban eran las que uno tenía. Exacto. Y que de a poco, si pudo, la fue pasando a... Tengo algunos cassettes todavía. Claro, yo creo que ya no tengo más. Yo creo que... cambiando. No, sí. Es más, de hecho,
los que tenía, originales de películas, se los doné a un cineclub de Mar del Plata. Ah, mirá. No sé si ellos los tendrán todavía. Ajá. Pero hace unos años se los doné a un cineclub de Mar del Plata. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás del nombre o no? No me acuerdo. Incluso, de hecho, vinieron a buscarlos acá. Ah, mirá. Vinieron en un auto, pasaron por casa, se llevaron, creo que eran como 4 cajas de resmas de papel llenas de VHS. ¿Y qué tenías ahí? Por saber, qué sé yo. Sobre todo mucho cine clásico y mucho cine francés de la década del 60. La mayor parte era eso. Mira, bueno, como la radio se escucha a través de internet, por ahí nos están escuchando en Mar del Plata, o hay alguien, mirá, acá José Luis fue el que regaló, y lo tenemos acá toda la tarde de los jueves. Un placer, como siempre, que nos vengas a acompañar cada tarde de jueves con los estrenos de cine y con esto otro que agregás en la segunda parte, José Luis. Bueno, buena semana para todos y nos vemos el jueves que viene. José Luis Visconti, los jueves a la tarde a partir de las 3 con su columna de cine aquí en Radio La Plata en el 90.9.